8:18 de la mañana, estamos en vivo. Esto es Buenos Días por VPI TV. El día de hoy estaremos conversando con la candidata a la primaria de la oposición, Delsa Solórzano, quien es política y abogada, dirigente de la oposición venezolana, fundadora del movimiento político Encuentro Ciudadano. Ha sido activista de derechos humanos, articulista de distintos periódicos y profesora universitaria. Fue diputada a la Asamblea Nacional para el periodo 2016-2021. Fue presidenta de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional de 2016 a 2018 y es actual candidata a las primarias de la oposición. Delsa, buenos días, bienvenida. Buenos días, un gusto poder conversar con ustedes hoy. El gusto es nuestro. ¿Qué te hizo participar en estas elecciones primarias de la oposición? Bueno, han sido años de trabajo, de preparación, de esfuerzo, de conocer Venezuela, de soñar con una Venezuela distinta y de saber que es posible hacerla realidad. Han sido años construyendo un programa de gobierno y organizando a la mejor gente alrededor de todo el país y obviamente a los mejores técnicos y expertos que nos acompañan en este camino y bueno, era hora de poner todo eso al servicio del país, pero en esta oportunidad de una manera distinta, porque yo siempre he sido una servidora pública, siempre he estado sirviéndole a Venezuela como activista de derechos humanos y ahora me toca servirle a Venezuela desde otro espacio. A pocas semanas ya para las primarias de la oposición, ¿cómo ves el proceso? ¿Has solicitado tener un plan B en caso de que gane las primarias un candidato inhabilitado? Bueno, en caso de que ocurra cualquier cosa, porque el tema no es simplemente no son simplemente las inhabilitaciones, si es que a ello puede llamársele simple. Es claro que las inhabilitaciones son inconstitucionales, pero es claro también que estamos en dictadura. Y que puedo decir esa palabra porque estoy con ustedes, pero a mí no me invitan a los medios de comunicación abiertos, porque no se puede hablar de nada, porque te dan una lista larguísima y siempre hay el riesgo de que cuando tú cumplas la lista, te terminen sancionando al programa o al periodista, etcétera. Yo, honestamente, con todo respeto, yo no sirvo para hacerle sumisa al régimen, no sirvo para eso. Entonces, simplemente ni siquiera se puede hablar libremente en Venezuela. Entonces, ante ese escenario, un escenario de clara dictadura, que tiene más de 300 prisioneros políticos, que hoy quiere torturar del régimen, que hoy tiene una grave violación de derechos humanos para todos los venezolanos. Mira, yo me conecté tarde porque no tenía luz. Hubo un bajón de luz que menos mal que vino, porque estaba planificando irme a otro lado, pero igual no creía llegar si me movilizaba. Eso es una violación a los derechos humanos, que usted abra el grifo de su casa y no tenga agua, que usted recorra a cada rincón del país. Mira, en Los Cocos, en el estado de Nueva Esparta, la gente no tiene techo en las casas. Óigase bien, techo. En el municipio Torres del estado Lara, allá en Carora, las escuelas se cayeron y están haciendo un enorme esfuerzo por poder reiniciar el año escolar. Y así en cada rincón, en Pedernales, en Tucupita, tienen 8 años, no 8 días, no 8 horas, 8 años sin luz. Esas son violaciones a los derechos humanos. Que nuestros productores del campo hoy no tengan acceso a crédito y no puedan producir los alimentos que merecemos, que necesitamos los venezolanos. Que los empresarios, que los comerciantes, que los industriales tengan que cerrar sus puertas. Que en el 98 había más de 19.000 industrias activas, pero que activas ya quedan menos de 2.000. Todo eso, que además tiene que ver con la violación del derecho humano a la propiedad privada, son cosas que dependen de una garantía de derechos humanos que tiene que dar el Estado y que tristemente un Estado como este, que además está investigado por crímenes de lesa humanidad, no garantiza. Siendo eso así, nosotros tenemos la obligación, de manera responsable, de estar preparados para cualquier escenario. ¿Qué ocurre si al candidato una vez electo, a la candidata una vez electa, le da un infarto? Eso puede pasar, dejamos al país sin candidato. O hicimos una primaria, nos estamos sometiendo a todo esto para luego pasar del dedo de 4 partidos políticos al dedo del candidato. Nosotros nos oponemos al dedazo, venga de donde venga, porque el concepto del dedazo, de la imposición, no es bueno. Entonces, venga de donde venga, repito, entonces tiene que haber de manera responsable
una alternativa que permita que tengamos candidatos, porque llevarnos por el camino de una aventura, llevarnos por el camino de la incertidumbre no es responsable, y en mi caso particular yo no me voy a prestar para llevar al país por una aventura. ¿Tú crees que se puede dar eso, de escoger al candidato a dedo? Bueno, eso es lo que están proponiendo algunos. Algunos están proponiendo que si vamos a primaria y la persona que resulta electa no puede inscribirse, entonces el que ganó lo pone a dedo y nosotros no nos vamos a prestar para un dedazo. Ahora bien, la buena noticia es que hay primarias el 22 de octubre. Y la buena noticia es que la ciudadanía tiene que también responsablemente, porque hay que decir las cosas como son, y yo siempre digo que yo prefiero que me recuerden como la candidata que dice la verdad. Quien gane el 22 de octubre no depende de mí, no depende del enorme esfuerzo que nosotros estamos haciendo por toda Venezuela, arriesgándolo todo, sometiéndonos a persecución, a acosos, a amenazas, etcétera. Depende de todos. Por eso mi comando de campaña se llama Unidos Somos Mejores. Depende de una ciudadanía que tiene que actuar responsablemente. También depende de una ciudadanía que tiene por primera vez en muchísimos años la verdadera posibilidad de elegir bien y de elegir de manera responsable. Y eso yo siempre lo señalo y siempre lo digo porque en efecto rescatar a un país de un régimen como el que nosotros estamos viviendo no se va a lograr si solamente actuamos 5, 6 o 10 o 13 personas. ¿Cuáles serían esos errores que tú consideras que se pueden mejorar de las primarias tomando en cuenta que todo proceso es perfectible? Bueno, yo creo que la primaria va muy bien. Están los centros de votación, están los testigos entrenándose, están los miembros de mesa entrenándose. Yo hubiera hecho el tarjetón diferente, por cierto, y lo dije en la comisión de primarias, pero lamentablemente, bueno, no tuvimos el acuerdo. ¿Por qué? ¿Qué le hace falta? Los candidatos. Yo le hubiera puesto la foto simplemente para garantizar realmente la universalidad del voto. Sí, le hubiera puesto la foto para facilitar que las personas que no saben leer y escribir pudieran ir a votar. Claro, eso está resuelto con un reglamento adicional que se va a emitir, según nos comunicaron ayer, para garantizar que todas las personas ejerzan su derecho al voto en la primaria. Yo simplemente le hubiera agregado la foto al tarjetón, pero bueno, para que eso ocurriera se necesitaba la opinión favorable de la mayoría de los candidatos y lamentablemente no fue así, pero nosotros no tenemos ningún problema con eso y lo aceptamos, ¿no? ¿Por qué no estuvieron de acuerdo? ¿Eleva esto los costos? No sé, la verdad es que cada candidato tiene su representante en la comisión. Yo hablo de mi comando, no puedo hablar de los demás. Delsa, ¿qué ha sido lo más difícil de hacer campaña? Perdón, no aumentan los costos poner una foto en blanco y negro, pero bueno, esa es la decisión y ya, eso tampoco es, tú sabes, el fin del mundo ni nada que vaya a afectar la correcta realización. No, pero tienes razón, para las personas que no saben leer, la foto pues puede ayudarlos a escoger por la asociación, identifica a su candidato y listo. Yo estoy elucubrando con el tema de la foto porque no entiendo la negativa del por qué no incorporarla, si es un elemento adicional de identificación. Pero bueno, eso no es nuestro tema. Quisiera que habláramos un poco acerca de lo difícil que ha sido recorrer al país, hacer esta campaña en medio de todas estas restricciones que nos estabas comentando en Venezuela. Yo quisiera que la gente observara las campañas de todos los candidatos, porque evidentemente observar la campaña de todos los candidatos nos puede llevar a tomar una mejor decisión. Yo no soy de los candidatos que se puede dar el lujo de poner una tarima en ningún lado. Primero porque eso cuesta demasiado dinero. Y esa cosa hay que decirlo. Eso cuesta demasiado dinero. Y aquí, mira, hay que entender que Chávez para acá, expropió, con lo cual expropiar es un tecnicismo para hablar del robo de la propiedad privada, dejó a la gente que tenía grandes fortunas sin nada, quitó empresas que hoy están quebradas, es decir, hoy no podemos decir que hay grandes cantidades de dinero de nadie de manera personal en la calle, ¿me explico? Entonces, primero, repito, una tarima cuesta mucha plata, y segundo, imagínate tú, si a mí en Sarasa, hace unos días que estuvimos en el estado Guárico, oye bien esto, porque yo sé que es complicado lo que voy a decir, metieron presos a 20 caballos. Eso me pasó en Sarasa hace unas semanas, 2 semanas más o menos. Porque venían unos campesinos
que decidieron apoyarnos y venían a caballo y se llevaron presos a 20 caballos y a un tractor. O sea, yo ni siquiera podría soñar con decir, alguien me regaló la posibilidad de una tarima, ¿por qué no me van a dejar montarla? No me van a dejar. Entonces a mí me ha tocado hablar en ruedas de tractores, hablar en andamios improvisados por obreros. Eso fue del estado Táchira, maravilloso, que se llevaron preso al camión de sonido. O sea, tú puedes entender un país que se lleva preso unos caballos y se lleva preso un camión, después lo soltaron, pero se lo llevaron preso, ¿no? Hemos tenido que hablar en techos de carros, como en el estado Trujillo. Ahí están las fotos, me tocó el techo de un carro. Yo cargo unas cornetas de sonido en mi van y nada, y así ha sido, pues nadie se imagina una campaña presidencial así. Yo aplaudo a los demás candidatos que tienen acceso a tarimas y a cosas más sofisticadas. Yo no la tengo. Y además de eso, este fin de semana que estuvimos en el estado Monagas en una actividad masiva, extraordinaria, volcamos las calles de Punta de Mata y creo que eso es, esa es la verdadera razón de la persecución, ¿no? Se metieron, estuvimos en Anzoátegui primero, en el Tigre, yo llegué a Barcelona y de Barcelona al Tigre intentaron impedirme el acceso al Tigre, la Guardia Nacional. Felizmente no lo lograron, simplemente porque la gente se baja de los carros, se acerca, te acompaña, etcétera, y le tienen miedo a la cámara del teléfono celular, de alguna manera, aun cuando uno nada más podría transmitirlo en sus propias redes sociales o en los canales libres como el de ustedes. Igualmente, cuando tú empiezas a grabar, hubo mucha presión de los medios de la zona y nos dejaron pasar. Luego vivimos como un país que se está muriendo de hambre. Hay que ser miserables de verdad. Los funcionarios del régimen, unos se ven y otros dije sí. Cada persona que me abría la puerta de su casa, iban los funcionarios a tomarle una foto y le decían, este mes no te llega el CLAP. Y a mí lo que más me sorprendió, o el gas o lo que sea, fue la respuesta de la gente. La gente le decía, igual el CLAP no viene, igual está podrido y yo no quiero CLAP, yo quiero cambio. Esa respuesta la escuché masivamente este fin de semana. Luego nos fuimos bajo persecución, los tipos se meten en el hotel donde nosotros estamos durmiendo, ¿no? Imagínate tú que uno me dijo que por qué dormía en hoteles tan baratos, que ese hotel era malo, que él prefería otro hotel, a esos niveles, ¿no? A esos niveles. Luego nos fuimos a Punta de Mata, como te decía antes, en el estado Monagas, y la persecución fue mucho mayor, mucho peor. Se metieron con un vehículo dentro de la manifestación que era enorme, había muchísima gente, y obviamente hay señoras mayores, hay chamos, etcétera. Entonces iban a atropellar a la gente. Yo estaba en una casa temprano, antes de comenzar la actividad, de una familia que nos ofreció almorzar. Delsa, nosotros vamos, ¿sí? Me gustaría que nos comentaras también en esa interacción que tuviste con la gente, en ese recorrido, ¿cuáles son esos 3 puntos que tú propones? Y además, ¿cuáles son esos puntos que te ha dicho la gente en la calle que son una prioridad? Mira, lo primero es que yo tengo que decir que el que diga que no hay ambiente de primaria o que la primaria no ha generado emoción en la ciudadanía es porque no está en la calle. Yo tengo 25 años recorriendo Venezuela de punta a punta y estos 2 últimos años, post pandemia, lo hemos hecho con mucha más intensidad, no porque esté en campaña, sino porque siempre lo he hecho. De hecho, el año pasado no estaba en campaña. Y tú ves cómo se ha ido despertando poco a poco ese entusiasmo y esa ilusión por lo que representa la primaria, que es en efecto el cambio político que urge a Venezuela. Lo otro, el tema económico, creo que es el principal problema que aqueja a los venezolanos y te piden empleo. En estados como Guárico, cuando te gritan que quieren empleo, quieren sembrar, quieren un campo activo, quieren poder tener acceso a créditos, etcétera. La gente pide a gritos empleo digno. Y te dicen, es impresionante, su rechazo al CLAP como única forma de acceder a alimentos. La gente quiere tener dinero bien ganado, honestamente ganado en el bolsillo. En materia económica, ¿cuál sería la propuesta? Mira, lo primero tiene que ver con la reactivación del aparato productivo nacional. No es verdad que tú puedes decir, en 20 días tienes el vaso de leche escolar, simplemente porque no hay productores del campo,
porque no tienes como, efectivamente, si no hay producción del campo, tú vas por eso, por los llanos, por los lugares donde se siembra y donde hubo pasto, alguna vez hoy hay monte crecido, donde hay monte tú sabes que no hay siembra y que no hay ganado comiendo, ¿no? Entonces eso es un tema fundamental, reactivar el aparato productivo nacional en todas sus áreas y en todos sus rubros. Luego, evidentemente, eso se llama revertir el círculo vicioso de la pobreza y convertirlo en un círculo virtuoso de riqueza. Ese círculo vicioso de la pobreza en Venezuela comenzó con la confiscación de la propiedad privada y nos trajo hoy a no tener absolutamente nada. Entonces, en el marco de un gobierno de transición, que hay que entender que el presidente que venga, que voy a ser yo, nos toca es un gobierno de transición para entregarle al siguiente un país con instituciones y con bases sólidas para poder seguir crecer y avanzando, un país que hoy tristemente no tenemos. Y eso tiene que ver, ese concepto de transición tiene que ver también con la economía. Entonces, reactivar la economía es fundamental, sustituir la economía de puertos por una economía productiva es esencial y ello pasa, reitero, por devolver los créditos, por hacer acuerdos internacionales con los distintos organismos que están dispuestos a apoyar en una situación de crisis humanitaria compleja como la que hoy tiene Venezuela, pero mientras tú haces todo eso, mientras, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con la venta de PDVSA, a mí me parece que en un gobierno de transición, que es lo que viene, eso es una barbaridad, porque tú tienes que producir ingresos inmediatos para el país, reactivar la industria y luego, sí como no, evalúa la venta de PDVSA una vez que haya concluido este primer gobierno de transición, si lo quieren evaluar, el que lo quiere evaluar, pero evaluarlo siquiera en este momento, a mí me parece una barbaridad. Nosotros no vamos a vender PDVSA, nosotros vamos a enamorar a los inversionistas para que vengan a poner plata en PDVSA en el marco de nuestro programa de gobierno que se llama Raíz más Oportunidad. Generar en Venezuela las oportunidades que hoy no tenemos, tanto los venezolanos que estamos en el país como aquellos que se tuvieron que ir por distintas razones, para que esa raíz venezolana que tenemos, no importa si usted está en China, en Uruguay, en Chile, en Europa, en Perú, su raíz se quedó aquí. Pero usted se fue porque Venezuela dejó de darles oportunidades. Mi compromiso es devolverle las oportunidades que en su momento Venezuela le negó para que usted pueda regresar de manera ordenada o para que usted no tenga que irse. Eso para nosotros es fundamental. Y parte de esas oportunidades las vamos a generar a través de PDVSA. Si usted le dice a los inversionistas entre el 85 y el 90% de la fuerza laboral que usted emplee tienen que ser venezolanos, la enorme cantidad de empleos directos e indirectos que se van a generar va a ser enorme. Es de nuevo darle oportunidades a los venezolanos para que puedan estar en su país y para que juntos saquemos a Venezuela adelante. Delsa, el subsecretario de Estado de Estados Unidos hablaba de dos temas importantes, de la posibilidad de flexibilizar sanciones a Venezuela en caso de que existieran las condiciones para elecciones libres y justas y la liberación de los presos políticos. ¿Crees que hay disposición para lograr estos dos asuntos? No, la verdad es que no lo creo. Es decir, la tarea de la dictadura es buscar la forma de quedarse en el poder. La tarea nuestra es sacarla por las únicas vías que tenemos, democráticas y constitucionales. Democráticas y constitucionales. Y por ello la primaria es fundamental. Y eso pasa por un tema de organización ciudadana y de conciencia ciudadana. Y eso creo que es fundamental. El relajamiento de las sanciones, siempre lo he dicho, que primero no es verdad que son sanciones personales, son sanciones individuales a los funcionarios que han cometido actos de corrupción o violación a los derechos humanos, ¿no? Y relajar esas sanciones tiene que pasar por un proceso real de acuerdo y que sea en el marco de un verdadero proceso de negociación que en este momento yo no veo que esté dado. Ahora bien, la imposición de sanciones hay que entender que también obedecen a la soberanía de cada una de las naciones. Las sanciones no las pongo yo, no las pone nadie en Venezuela. Las sanciones las imponen los gobiernos y entonces esas son sus decisiones particulares y eso hay que entenderlo, que no es la oposición, por llamarlo de alguna manera, la que tiene ningún tipo de poder de decisión sobre el establecimiento de las sanciones o el tipo de sanciones que se establece. Yo lo que espero es que el gobierno de Estados Unidos comprenda
la situación de grave violación a los derechos humanos, de crímenes, de lesa humanidad y de crisis humanitaria compleja que en Venezuela vivimos, y que entienda también que nosotros necesitamos el mayor apoyo de la comunidad internacional. ¿En qué sentido? No como alguna vez nos dijeron, eso nos lo dijeron, hubo gente que decía que aquí la solución era que nos invadieran. Dice, pero ¿cómo te van a invadir? Si lo han invadido Ucrania, van a venir para acá. Hubo gente que nos vendió eso, que la solución era una invasión, hasta que el gobierno de Estados Unidos contestó invasión, nosotros no estamos a invadir. Y hubo otros que decían, sí, está hecho, ya viene la cosa, ¿no? Y hoy que sabemos que nada de eso era cierto, ¿cuáles son los mecanismos que tenemos? La fuerza de la gente organizada en la calle en un proceso electoral, eligiendo una candidata unitaria, que voy a ser yo, para tener la capacidad de articulación con las fuerzas democráticas en Venezuela, con todos los sectores en Venezuela, con quien te tiene que entregar el poder, y también, en tercer término, con la comunidad internacional, que a lo que sí está dispuesta es a ayudarnos a conseguir condiciones electorales para que podamos tener una elección creíble, una elección donde el voto de la ciudadanía cuente, donde se respeten los resultados y donde se pueda producir el cambio político. Los servicios públicos, un dolor de cabeza para los venezolanos. ¿Cuál sería la propuesta de Delsa Solórzano para mejorarlos? Mira, lo primero que hay que entender es por qué los servicios públicos están como están. Los servicios públicos están como están debido a la gran corrupción. Los servicios públicos, hoy no hay luz porque le dieron la plata, y voy a hablar de un caso, pero con la de miles, de todo lo que tenía que ver con el mantenimiento del sistema eléctrico nacional, una empresa que se llamaba Derwick Corporation, y se robaron la plata. Tú vas por esos caminos de Dios en nuestra Venezuela, y todavía quedan algunos carteles, aquellas vallas de metal gigantescas donde ponían el monto de la obra y a quién le correspondía ejecutarlo, y la obra no está, pero la plata tampoco, porque la plata se la robaron. Eso que ocurre con la infraestructura en el país ocurre también con los servicios públicos. No se hizo mantenimiento a los servicios públicos. A veces incluso la capacidad instalada, tanto del sistema eléctrico nacional como de lo que tiene que ver con la distribución de agua, es muy superior a lo que se está distribuyendo, tanto de agua como de luz. Y ello ocurre porque no hay mantenimiento en el sistema de distribución. Y no lo hay porque la plata se la roban. Nuestros técnicos están en plena capacidad. Yo no quiero andar mucho en este tema porque próximamente vamos a presentar el programa de gobierno, no me voy a estudiar yo misma, ¿no? Pero nuestros técnicos están en plena capacidad, y ellos lo van a explicar, además son los mejores de Venezuela, de en 6 meses devolver el agua a los venezolanos. Nuestros técnicos están en capacidad de en 8 meses estabilizar el sistema eléctrico nacional. Y eso es nuestro compromiso, y lo vamos a presentar el cómo en el marco de nuestro programa de gobierno. Pero además, no solamente eso, yo creo que también hay que hablar del tema de la infraestructura. En un país, yo lo decía en estos días, donde, por ejemplo, cada vez es más difícil comunicarse. La gente, incluso dentro de los propios estados, no puede moverse de un estado a otro. A nosotros nos pasó recientemente en el estado Guárico. Estábamos en Valle de la Pascua, y para quienes conocen Guárico, el pueblo de al lado es Tucupido, es el municipio Rivas, de donde es mi esposo y mi familia, la familia de mi esposo es de allí. Ellos querían ir a verme en Valle de la Pascua, yo quería ir a Tucupido, que es un pueblo donde además pasé gran parte de mi temprana juventud siendo novia de mi hoy esposo, ¿no? Y no pude entrar y ellos no pudieron salir, no por las dificultades de transporte público que atraviesan, sino porque el alcalde ordenó que cerraran el pueblo para que nadie me viera. En ese pueblo, en Tucupido, hay grandes dificultades de transporte público. En todo el estado de Guárico hay grandes dificultades de transporte público. Si eso es así, para comunicarse a lo interno de un estado, imagínate lo que significa salir de uno a otro. Por ello, aquel tren que unía los llanos con Anzoátegui era tan necesario. Y ese tampoco se construyó, porque parece que la única infraestructura ferroviaria que le conviene al régimen dejar es el tren del llano y el tren de Aragua. Delsa, tu mensaje final para esos venezolanos que todavía no saben por quién votar, en un minuto. En un minuto, es muy difícil explicar el amor a Venezuela. Nosotros estamos haciendo esto por amor a nuestro país, pero el amor no solo basta, también lo estamos haciendo de manera muy profesional, con mucha gente capacitada, sabiendo qué queremos para Venezuela y con el compromiso real de que, así como me han visto estos 25 años,
luchando por los derechos humanos de todos, ahora me toca garantizarlos, no solamente luchar, sino garantizarlos desde Miraflores. Pero además, mi compromiso, evidentemente, es inscribirme en el CNE. Yo puedo hacer eso, puedo inscribirme, puedo conseguir condiciones electorales sin aventuras, sin incertidumbres, sin caminos que uno no sabe para dónde va, con certitud de hacia dónde vamos. Yo me comprometo a sacar a Maduro de Miraflores. Gracias por acompañarnos y por aceptar nuestra invitación. Feliz día. Gracias a ti, feliz día para todos. Era Delsa Solórzano, candidata a las primarias de la oposición, compartiendo el día de hoy con ustedes, respondiendo a sus preguntas. Hacemos una breve pausa comercial, no se aparten. Al regreso estaremos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV.